Muy bien, muchas gracias por este espacio y gracias a ustedes por estar acá. El objetivo de mi presentación es compartir algunos de los resultados de una investigación que hice sobre los discursos de la prensa escrita que argumentaron a favor del golpe de Estado del 76, que están incluidos en este libro de la editorial Leudeva, cómo pudo suceder. También voy a comentar cómo estos discursos golpistas retornaron en lo que llamo memoria retórico-argumental en los avisos fúnebres que el diario La Nación publicó con motivo de la muerte del dictador Videla en 2013. Entonces, a continuación me refiero brevemente al marco teórico-metodológico que guió mi investigación, luego caracterizo los discursos golpistas, a continuación abordo su retorno como memoria retórico-argumental en los avisos fúnebres y finalmente cierro con algunas conclusiones. En cuanto al marco teórico-metodológico, me basé en una perspectiva retórica de estudio de la argumentación en diálogo con la perspectiva francesa de análisis del discurso. Esto me llevó a reformular la noción de sujeto que subyace en la retórica, un sujeto intencional, un sujeto dueño del sentido de los enunciados, considerando que las posiciones de subjetividad que identifiqué en la prensa escrita son inherentes a determinadas formaciones discursivas vinculadas a determinadas ideologías. El corpus fue seleccionado sobre la base de las nociones de universo, espacio, campo y espacio discursivo de Manguenó. El universo discursivo es el conjunto de formaciones discursivas de un momento, de una coyuntura, eso es inabarcable en su globalidad. Entonces el campo discursivo es el conjunto de formaciones discursivas que se delimitan recíprocamente en un determinado, digamos, en una determinada región de ese universo discursivo, como en mi caso el campo periodístico. Entonces, pero que sus relaciones también son imposibles de describir a priori. Por eso, la propuesta es aislar en ese campo discursivo el llamado espacio discursivo, es decir, subconjuntos de formaciones discursivas que se seleccionan en función de los objetivos de la investigación y de la hipótesis de partida. En el caso de mi investigación, seleccioné dentro del campo discursivo periodístico un espacio discursivo integrado por formaciones discursivas del espectro de las derechas inscriptas en la prensa comercial y de los grupos nacionalistas. A su vez, en la selección del corpus operó un criterio genérico, temático y cronológico. Seleccioné editoriales y comentarios en la prensa, géneros netamente argumentativos, que tematizaron el golpe y que fueron producidos, en el caso de los diarios, la semana siguiente y en el caso de las revistas, los tres números siguientes. Es importante decir que yo en el corpus identifiqué dos formaciones discursivas golpistas que no son cerradas, ni homogéneas ni autónomas, y que están vinculadas a dos sectores de ese espectro de las derechas. Una es la formación discursiva golpista que califiqué de liberal, que está ligada a la derecha que la historiografía llama conservadora, vinculada a la economía agroexportadora. Esta derecha aceptó el sistema o acepta el sistema neoliberal, demoliberal basado en los partidos políticos, pero justificó el golpe argumentando que el gobierno de Isabel Perón no respetaba ni las instituciones ni la Constitución que serían aseguradas por las Fuerzas Armadas. La otra formación discursiva, que califiqué de nacionalista antiliberal, rechazó ese régimen demoliberal desde una posición más extrema,
argumentando a favor de que las Fuerzas Armadas instauraran un orden, un nuevo orden institucional. La prensa, La Nación y Siete Días formularon la formación discursiva golpista liberal, mientras que Clarín, Extra, Cabildo y Doctrina, la formación discursiva golpista nacionalista antiliberal. En Mercado para ti, gente, en La Opinión y la Razón, se manifestaron ambas formaciones discursivas golpistas y esta imbricación puede entenderse considerando el proyecto mismo de la dictadura iniciada en el 24 de marzo del 76, que como explican Navarro y Palermo, consistió en un proyecto refundacional que buscó instaurar un nuevo orden. Para argumentar a favor del golpe de Estado, los medios escritos usaron un conjunto de técnicas argumentativas que fueron descritas por Perelman. Estas técnicas, digamos, son variadas, están muy relacionadas, pero yo me voy a centrar por cuestiones de tiempo en unas pocas. Una es el argumento de la definición. Este argumento fue característico del golpismo liberal y tendió a crear consenso a favor del golpe contra Isabel, eh, sosteniendo que su gobierno no había sido ni republicano ni democrático. Por ejemplo, la prensa afirmó una república no consiste solamente en la observancia de ciertos ritos electorales y parlamentarios. Ella reposa, como enseñó el filósofo que más influencia ejerció en el pensamiento occidental, se está aludiendo a Montesquieu, en el principio de la virtud. El diario se basó en la definición de república mediante una cita de autoridad para sobreentender, mediante un racionamiento implícito, es decir, lo que llamamos un entimema, que el gobierno derrocado no era ni republicano, no era republicano, dado que no había sido virtuoso. La negación metalingüística, en ese no consiste solamente, refutó un enunciado afirmativo que se puede vincular a un enunciador crítico del golpe que consideraba al gobierno de Isabel Perón una república porque durante él había elecciones y funcionaba el Parlamento. Otro argumento de mucho peso fue el de la disociación. Ah, no, este no va. El de la disociación de las nociones. Este argumento fue usado tanto por el golpismo liberal como el antiliberal para apoyar tesis diferentes. La prensa, por ejemplo, se refirió a la destrucción de las instituciones solo subsistentes en apariencia, donde distinguió unas instituciones aparentes que de modo sobreentendido eran las asociadas durante el gobierno de Isabel Perón y otras instituciones reales que serían las aseguradas por las Fuerzas Armadas. En verdad, tanto la prensa como la nación remontaron la crisis institucional del 76 a 1973, cuando el peronismo volvió al poder después de 23 años de proscripción. De allí que la prensa sostuviera que las instituciones en realidad habían caído en 1973 y la nación se refiriera a un contraproceso institucional que incluye a todo el gobierno peronista a partir de mayo del 73. La prensa, por su parte, sostuvo que el gobierno militar crearía las condiciones para que la democracia auténtica pueda funcionar. Enunciado donde disoció la noción de democracia en una inauténtica, que se sobreentendía correspondía al gobierno de Isabel Perón, y otra auténtica, la que tendría Argentina gracias a las Fuerzas Armadas.
En la revista Mercado, Mariano Grondona disoció también la noción de democracia, en su caso entre una deformada y no deformada. Entonces dijo, para Videla, no, este no. ¿Qué pasó? Fuiste para atrás. Ah, acá. No, vamos. Uno más y no jodemos más. No, porque hay un problema. Yo mandé, ya lo aclaramos. Yo mandé por mail un PPT que no es el definitivo. Tal vez lo podría poner mejor. Un segundo, ¿me dejan? Porque el que estoy leyendo es un pequeño, porque por ejemplo, la cita que voy a decir no está. La tenés en papel. La tengo en papel. Bueno, Julia orienta acto de habla indirecto a que no lo... Es más fácil. Bueno, atención. Para Videla, atención. Para Videla, el fracaso de las instituciones de 1973 no ha sido el fracaso de la democracia como tal. Ha sido el fracaso de una deformación de la democracia. El objetivo no es entonces abandonar la democracia en busca de algún nuevo sistema. El objetivo es restaurarla devolviéndole su verdadero valor. Las negaciones metalingüísticas usadas por Mercado refutaron dos enunciados afirmativos que sostenían que para Videla la democracia había fracasado y que tenía el proyecto de sustituirla por otro sistema. Se trata de un indicio de la tensión entre la formación discursiva golpista liberal y la formación discursiva golpista antiliberal. Al respecto, a ver, ¿estamos por ahí? Ah, mira, acá apareció. Ahí está. Entonces, la revista Extra, desde esta formación discursiva antiliberal, disoció la noción de democracia, pero en su caso, para argumentar a favor de la sustitución de ese régimen demoliberal y consideró necesario convocar a los creadores de modelos o sistemas institucionales para planificar una sociedad democrática eficiente. Bien, pasemos a otro argumento, que es el argumento de la dirección, que tuvo también mucha presencia, que implica la existencia de una serie de etapas hacia un objetivo, temido la mayoría de las veces, y la dificultad, sino la imposibilidad de detenerse en el camino, y que fue usado por ambas formaciones discursivas. En relación con el gobierno de Isabel Perón, la revista Extra se refirió a un tremendo vacío de poder capaz de sumirlos en la em, disolución y en la anarquía, y 7 días un paulatino derrumbe del país. Este argumento de la dirección se articuló con la metáfora orientacional: el bien está arriba, el mal está abajo, y tendió a generar miedo ante el gobierno peronista y alivio ante un golpe de Estado que ponía freno en esa caída que estaba supuestamente la Argentina. Y la revista Cabildo, desde su golpismo antiliberal, asocia la caída no solo con el gobierno peronista, sino con el propio sistema democrático, porque allí se refiere al peronismo y la partidocracia, digamos, corresponsable de esa caída. Otra argumentación muy importante fue la metáfora biológico-médica de la enfermedad. Fíjense, la revista Extra sostuvo: no olvidarse que los militares tuvieron que hacer una de las operaciones quirúrgicas más difíciles y prolijas de la historia argentina. El gobierno derrumbado había contado con 7,5 millones de votos. Entonces, se tiende a activar esta noción compartida de lo bueno de la salud y lo malo de la enfermedad, pero el empleo de esta metáfora, y en particular la metaforización de los militares como cirujanos que cercenan los cuerpos y extirpan cosas, legitimaba públicamente las prácticas represivas que de modo secreto estaban realizando. En este sentido,
también como legitimación de la represión es interesante la extensión de la noción de subversión. Este argumento, la extensión de las nociones, consiste en ensachar o restringir el campo de una noción de manera que englobe o no a ciertas cosas, seres o situaciones. Si bien Guillermo O'Donnell recuerda que las organizaciones político-armadas estaban en un verdadero retroceso desde 1975, el tópico del peligro de la subversión fue usado por todos los diarios y revistas. Es- a ver, el término subversión se amplió en su extensión y no solo incluyó a esos grupos políticos armados, sino también a el sindicalismo y a la intelectualidad crítica. En las citas que tenemos, por ejemplo, el diario Clarín se refirió a establecimientos fabriles y culturales. Gente también habla de los medios fabriles. Bueno, el Monte era más el ERP y la guerrilla urbana Montoneros. El Extra también amplía desde un punto de vista moral a la degradación, por ejemplo, de la pornografía. Cabildo, todo el cine intelectual de Bergman, la moda unisex. Pero esto también es interesante porque esta, digamos, política represiva implicaba la represión de los cuerpos, ¿no es cierto? Hasta criticar la moda. Y finalmente, la revista Doctrina de esta extrema derecha que les comenté identifica la subversión en la última cita con el anticristo. Ahora bien, en la coyuntura de 1976, la extrema derecha nacionalista que se expresó en la revista Cabildo en realidad, de alguna manera, se alía con esa derecha conservadora, un poco más moderada, como fue La Nación, porque, por ejemplo, La Nación eh, orientó a favor de una casa de brujas y de la represión en la escuela media, refiriéndose que era el medio de incubación de la guerrilla, su campo de reclutamiento inicial. Ahí se iniciaba el proceso de penetración ideológica con ciertas materias que difundían ideologías disolventes. Entonces, esto es interesante desde mi punto de vista porque ratifica lo que se estudió para el espectro de las derechas en Europa. Es decir, que la derecha conservadora asume o avala las mismas posiciones violentas que la derecha fascista en situaciones de, digamos, crisis social. No, bueno, ahora también nos falta una filmina, mucha atención. Eh, Hay una estrategia que es la estrategia de exculpación de las Fuerzas Armadas, que fue muy difundida, es decir, se ocultó a las Fuerzas Armadas como agentes de acciones que podían ser condenables. En este sentido, se identifica el uso de lo que Beatriz Lavandera llamó recursos mitigadores de la aserción, por ejemplo, nominalizaciones con elisión del complemento agente. Extra dijo, la interrupción del proceso institucional, ¿quién interrumpió? No se sabe. La voz pasiva impersonal, se operó la clausura del Congreso. La frase verbal pasiva, pero con el complemento agente elidido. Entonces, tenemos, por ejemplo, el Congreso de la Nación ha sido disuelto. Verbos intransitivos, el gobierno ha cesado. Solito, palabras de referencia generalizada como cambio, por ejemplo, el cambio del gobierno, el reemplazo, que son eufemismos, hasta directamente rechazar el término golpe, por ejemplo, que gente, la revista de gente decía, comprendimos que no fue un golpe, sino una convocatoria a un país nuevo. Bien, entonces, para terminar, para ser breve,
Paso a referirme entonces sucintamente a los avisos fúnebres que publicó el diario La Nación con motivo de la muerte de Videla. Se murió el 17 de mayo perdón, del 2013. Aquí el inconsciente está, pero desatado. Y entonces, desde el 18 hasta el 24 de mayo, publicó avisos fúnebres firmados por amigos y familiares y allegados de Videla, que se opusieron polémicamente a la política de derechos humanos del kirchnerismo y también a los juicios de lesa humanidad. Entonces, el concepto que da cuenta de este retorno en una nueva coyuntura de estrategias persuasivas usadas con anterioridad es el de memoria retórico-argumental. En estos entonces avisos fúnebres volvió ese tópico del peligro de la subversión que es un vocablo que desde Sophie Moagán ya tiene, ¿no es cierto?, esta memoria de estos discursos golpistas, y entonces Videla fue nombrado como, sí, el emblema de la guerra contra la subversión apátrida, el bravo soldado que luchó para liberarnos del flagelo de los violentos marxistas-leninistas, es decir, los violentos eran ellos, nosotros solo defendimos la patria, comandó la guerra interna revolucionaria contra el terrorismo subversivo apátrida, ¿no es cierto?, esta unión del ejército y la cruz y la espada, gracias por defender a la patria de la subversión apátrida, gracias, el acto habla de agradecimiento, se presenta con recurrencia en estos avisos fúnebres porque se reconocen acciones supuestamente positivas de Videla, y en la palabra flagelo de alguna manera retorna también la metáfora biológica. Y me parece, digamos, destacable que un aviso nombró a Videla como el expresidente que murió en eh, pobreza republicana. ¿Por qué? Porque retorna la estrategia golpista de vincular al gobierno civil con una posición antirrepublicana. El republicano era Videla, eran las Fuerzas Armadas. Pensemos que esto fue dicho en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y también el sobreentendido es frente a un gobierno corrupto, el de los políticos, algo que también se dijo en el 76, las Fuerzas Armadas son honestas. Y el último que traje, la muerte del expresidente, coincide con el deceso de la República, es una personificación donde también vuelve esta estrategia de que el gobierno no respeta la República y son las Fuerzas Armadas las que son republicanas, supuestamente. Entonces, para concluir, quisiera remarcar que porque yo publiqué un artículo sobre estos avisos fúnebres y en aquel momento, 2013, 2014, digamos, consideré que la marginalidad del género aviso fúnebre en la prensa escrita y el respeto al muerto, que es su regla pragmática, de algún modo eran condiciones de posibilidad para que se publicaran avisos fúnebres laudatorios respecto del accionar de Videla en la dictadura, y que volvieran de algún modo como memoria estos discursos golpistas. Al mismo tiempo interpreté que los avisos fúnebres comentados traspasaban lo que Perelman en sus textos sobre la justicia denomina lo razonable, aquello admitido por todos, que marca los límites del disenso en una sociedad, y que se adentraban en lo que Perelman llama lo no razonable, aquello que es inaceptable, que excede el umbral de la tolerancia, que impone el respeto al pluralismo. En efecto, más allá del desacuerdo que de hecho existía en la ciudadanía argentina en torno a las políticas de la memoria de los 70 y a los juicios a los militares del terrorismo de Estado implementados por el kirchnerismo, desde el retorno, digamos, a la democracia en el 83, se había consolidado
un acuerdo respecto de, digamos, la condena a las prácticas represivas, al golpe de Estado, que se había cristalizado en el nunca más. Sin embargo, digamos, ese límite se fue corriendo hasta llegar a las políticas de la memoria, el retorno de los discursos, de hecho, golpistas de las extremas derechas actuales, porque hubo, digamos, una transformación de lo que en términos de Angenot, Marc Angenot, podemos llamar la hegemonía discursiva, es decir, en lo decible y lo argumentable en el discurso social. Muchas gracias.